Lo dijiste, estamos en una época que podríamos llamarla tecnocientífica. Tecnocientífica en un sentido bastante herniado, de hernia, es decir, algo que sale de su lugar natural y usurpa otros ámbitos. ¿Por qué? Porque vemos que hoy todos los campos de acción están usurpados por lo que es la computación ubicua, es decir, toda la parte tecnológica abarcando cada uno de los aspectos y todos y cada uno de nuestra vida cotidiana. Y eso provoca muchísimas reflexiones éticas, éticas desde el concepto de qué es el ser humano, qué es la autonomía, qué es la individualidad. Y vos dijiste una palabra que es la singularidad, singularidad que hoy ya prácticamente no existe. Hoy, como decía Michel Foucault, ¿no?, la institucionalidad abarca todos los dominios políticos sociales y los domina. Y no hay lugar para la individualidad, para la singularidad. Claro, porque esto, para compartirle a nuestra gente, lo que vos señalás muy claramente y muy inteligentemente es que esto tiene impacto, por supuesto, en todas las áreas del ser humano, pero hoy se está notando mucho en la política a través de las instituciones. Ya nos vamos a dedicar a hablar de esto, ¿verdad? O sea, esta especie de fordismo en donde el ser humano, al parecer, es la copia, uno es la copia del otro, en esta alienación que nos ha traído la tecnología por no poder poner este sano límite, ¿verdad? Y qué importante también poder reflexionar sobre esto, que es una de las cuestiones que nos hizo tomar la decisión de estar aquí, de traerte, de convocarte y tener episodios una vez, 2 por mes, como le vamos después a compartir a la gente, contigo y con otros invitados para poder discurrir estas cosas, porque sabemos que, por ejemplo, los creadores de las redes sociales más fuertes, Mark Zuckerberg y demás, todos sabemos que contratan sociólogos, psicólogos, filósofos, justamente para estudiar el comportamiento y tener más impacto y ser mejores competidores con sus negocios, con la propuesta de valor hacia la gente. Porque esto claramente tiene un impacto psicológico y emocional en el ser humano. A ver, hay toda una tendencia a una homogeneización social. Una homogeneización social dada por la herniada institucionalidad, que lo que provoca es una especie de fenómeno totalizante en la representación, una masificación social, una anulación del individuo como tal, de esa singularidad que ya viene de la Biblia y que digamos, sistematiza Duns Scoto en el siglo XIII, a partir del concepto que en castellano se podría decir la hecheidad, contrario a la naturaleza común. Entonces hoy tenemos un fenómeno de instituciones que pretenden representar cuestiones materiales y no materiales a través de un colectivo de individuos que no representan prácticas, ideas y metodologías en común. Y lo que hace es anular la propia autenticidad y perfil de individuo. ¿Cómo lo vemos nosotros esto? Bueno, en términos laborales, en la intercambiabilidad de personas, porque ocupan un rol, ¿no es cierto?, más allá de la característica individual de esa persona. O sea, la persona hoy es un rol en el trabajo, absolutamente intercambiable. ¿Cómo lo vemos en la política? Bueno, a través del cumplimiento de funciones y la asignación de esas funciones en lugar a personas con perfiles determinados y con formación determinada, a personas que tienen o cumplen un rol en la vida particular, privada o institucional en ese tipo de ámbito. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo, en términos sociales? Bueno, de la misma forma que hoy el principio de individuación en lo tecnológico se da por la descomposición, combinación y recomposición a nivel atómico y molecular, bueno, en la institución pasa lo mismo. Hoy ya las personas no están singularizadas por su perfil auténtico y característico, sino por el rol que cumplen en una determinada institución. Es decir, la institución lo que viene a suplir
malamente, es una desventaja, lo que viene a suplir es la responsabilidad individual de mostrar la complejidad de la realidad y enmendar desde lo cultural, social, político y económico esas realidades, y la institución funciona como una especie de factor que simplifica operativamente, pero que economiza y evade la responsabilidad individual que cada uno de nosotros se lo endilgamos a lo institucional. Claro, son muy fuertes. Pero que termina adulterando los valores, los intereses de aquello que dice representar, porque justamente simplifica. Habría una utilización, una mirada funcional, por lo que está señalando, del sujeto, que en definitiva, reflexionando, ustedes desde sus casas tal vez también elaboren distintas conjeturas, pero en definitiva lo que deja ver es que en el centro de la escena se pondría, por ejemplo, en el caso político, a las instituciones y no la mirada real para lo cual existe la política, que es para brindar y para poner en el centro de la escena al hombre, en búsqueda del bien común. Es exactamente... Es una mirada... realmente me parece que hay que dar esta discusión de cara a la nueva política y al nuevo mundo que nos queremos plantear. Son los debates que de hecho vamos a generar en este espacio. Eso es a lo que yo llamo una posición herniada de la institución. Es decir, cuando la institución usurpa el lugar del objeto sustancial, ¿no es cierto? Lo adultera en sus valores, en sus intereses, porque justamente tiene esa visión totalizadora de la representatividad, simplifica, produce estereotipos y termina alterando aquello que dice representar, que nunca lo representa. Y en definitiva, miren las paradojas de la vida, ¿no? Del ser humano en la búsqueda del equilibrio, que es para ello, ¿no? Para el gran desafío que tiene toda la persona humana en general. Pero analógicamente nos encontramos en una situación similar a la tercera etapa, estamos en la cuarta revolución, a la tercera revolución industrial o el fordismo, en donde el ser humano, la naranja mecánica, en las horas de tanto trabajo, terminaba siendo tan cosificado como en definitiva está siendo hoy día. Bueno, hoy la cosificación... aliena al ser humano. Bueno, hoy la cosificación viene a partir de la hipertecnocientificación, en donde la pregunta allí justamente es sobre el tema que vamos a tratar en la Pontificia Academia para la Vida, que es el ser humano, significado y desafíos. Próximo bloque perdón, de la paz. Próximo bloque. Se las trae. Pero en definitiva, digamos, hay un concepto, volviendo al tema anterior, hay un concepto que es el de la singularidad, o se le llama la talidad o la esteidad, aquello por lo cual vos sos vos y no otra persona, más allá de que comparten una naturaleza en común. Eso, como principio de individuación, en la sociedad hoy prácticamente no existe, y en caso que haya algún conato, se lo anula inmediatamente en pos de una uniformidad, una homogeneidad. Y mira, en términos digamos, de Edmund Husserl, hoy la riqueza fenoménica de la sociedad, en todos sus aspectos, lo que hace es reducirse a la homogeneidad, en donde las personas construyen su identidad más por la aprobación externa en plataformas digitales y redes sociales que en base a una reflexión interna. Absolutamente. Y eso hace justamente que la persona ceda a las presiones sociales, ideológicas, estereotipadas, incluso estéticas, para formar parte de y no manifestar una autenticidad característica. Claro. Eso es parte de la falta de singularidad. Y ya... eso es parte también de la desidia del individuo que decidió de alguna forma empoderar, la autonomía de la voluntad desde ya, empoderar las instituciones para deslindarse él de la responsabilidad de manifestar la potencia de su riqueza fenomenológica y de su característica y de su autenticidad.
¿no es cierto? Bueno, a eso es a lo que hay que retomar y creo que es un Claro. imperativo ético volver al principio Es un de supertítulo diversidad, esto, porque absolutamente. aparte sin diversidad, sin autenticidad y sin perfiles, sino bajo una homogénea uniformidad social, culturalmente no se avanza, razón por la cual hoy el mundo, no solamente Argentina, el mundo está estancado culturalmente, es decir, ha avanzado tecnocráticamente, pero culturalmente está muy estancado, justamente por este fenómeno de la uniformidad en lugar de la singularidad. Bien, Este fenómeno de la secularidad tiene que ver con esa homogeneidad, en donde antes se daba por el fenómeno religioso, que homogeneizaba culturalmente, pero ahora se da justamente por el fenómeno de la secularidad, que homogeneiza culturalmente, claro, y en donde a partir de otros negar. investigadores ya hablan que esa homogeneidad tiene que ver con dejar de lado y despreciar el aporte de la religión en general a la gobernanza, digamos, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que ser religioso o pertenecer a una confesión en particular para saber apreciar ese aporte, tomarlo y absoluta, ejecutarlo. vale la aclaración. Aclaro esto, no hay que ser necesariamente pertenecer a una religión. Exactamente, que es lo que señala el doctor Enrique Rojas en sus vastos libros y demás. Esta incultura, uno no puede no estar informado, como de pronto, bueno, hay cuestiones de gusto, pero haber leído a filósofos importantes, autores de renombre, o sea, volver a casa, volver a recuperar a la cultura como un valor fundamental, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso hoy conspira con esta tendencia, yo podría hasta incluso llamarlo ilemórfica, ¿no? De agotar todo en materia y forma, en donde se burocratiza y estandariza cada uno de los elementos que componen la cosa y no se le presta atención a la cosa en sí. Mira, un ejemplo muy clásico, plataformas digitales y redes sociales. Hoy ese fenómeno ya ha construido una nueva capa en la construcción de la identidad, en donde hay una amalgama entre el ser real y el ser virtual, y en donde la pregunta es, bueno, la tecnología, ya habiendo dejado de ser una herramienta externa para ser una extensión nuestra, seguro. Bien, la pregunta ahí ética es, bueno, ¿cómo nosotros queremos ser percibidos? Interesantísimo. Este año va a ser la 29ª Asamblea General de la Pontificia Academia para la Vida, que es la Academia de Ciencias Bioéticas en el Vaticano, en donde el tema de agenda sobre el que vamos a disertar, presentar trabajo de investigación y concluir, va a ser sobre el ser humano y los desafíos y el significado que hoy tiene en la era de la tecnocientificidad. Es decir, hoy, en donde ya la tecnología ha desbordado, ¿no?, la vida cotidiana, tanto en lo que es la tecnología convergente, la computación ubicua, lo que es la inteligencia artificial, la edición genómica, la hibridación orgánica cibernética. Bueno, la pregunta sobre la identidad humana, hasta qué punto nosotros podemos alterar la biología humana sin comprometer el significado de lo que es el ser humano. Hasta qué punto hoy, por ejemplo, en términos laborales, están desapareciendo oficios, apareciendo otros nuevos, pero hasta dónde podemos garantizar este cambio de forma justa y sostenible, en donde hoy cada vez más ya ni siquiera se está buscando, no solo se está buscando digamos, la singularidad tecnológica en las habilidades de las personas, sino que se está buscando cuáles son las habilidades únicas humanas que pueden hacer intersección, que pueden mezclarse con las capacidades de las máquinas. Claro, y eso cada vez más agudiza la búsqueda de esa singularidad del ser humano. Superar, esto sería, ¿no? Bajado tal vez al llano,
que el ser humano supere al ser humano, a las cualidades y a las características inherentes, o sea, la tecnología está trabajando... Y porque lo rutinario ya está superar. reemplazado por la máquina. Claro. No solamente lo rutinario, ya hay algoritmos que toman decisiones, como por ejemplo para automóviles autotripulados. Ahí la pregunta ética es, bueno, ¿cuál es la reflexión sobre la responsabilidad frente a la toma de decisiones, cuando la toma de decisiones ya está preprogramada por un algoritmo que lo hace una compañía, en un automóvil autotripulado que puede llegar a tener un accidente y tener algún herido o alguna persona que puede llegar a ser atropellada? Bueno, toma decisiones mediante algoritmos en lo judicial también. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál es la resignificación del concepto de trabajo, del concepto de identidad humana, individual y colectiva? El concepto de salud mental, hoy también tan trabajado desde lo que es la ansiedad y el estrés que provoca la permanente conectividad en las plataformas y la ansiedad por la información digital. Sí, están naciendo nuevas patologías. Por supuesto, claro. Estas ansiedades, familias de la ansiedad, de las crisis de ansiedad ya en profundo, que bueno, la mencionábamos en el bloque anterior. Realmente es muy y problemas jurídicos, por ejemplo, respecto de la autonomía individual, respecto de la privacidad, bueno, allí por el constante monitoreo. Monitoreo, absolutamente. ¿No? De las redes sociales, de las empresas tecnológicas. Allí vamos a estar, Rabino. Sí, claro, Desde ya vamos a intentar cubrir todo lo que ocurra en la Pontificia Academia para la Vida y al parecer tal vez cruzarse con el presidente Milei, que de Israel estaría viajando, Dios mediante, al Vaticano. Le deseamos lo mejor, por supuesto, y que todo redunde en beneficio de nuestro país. Gracias, querido Por favor, Rabino. a ustedes. Sí,